Laudetur Jesus Christus in Eternum. Os saludo a vosotros, cándidos espectadores, para hablaros de un tema que es una consecuencia, una progresión de mis dos anteriores vídeos. Y en esta oportunidad voy a justificar, voy a demostrar con una encíclica papal algunas cosas, y yo voy a proponerme hacer este vídeo en dos partes, pero en esta parte voy a proponer y voy a intentar clarificar que la iglesia siempre va a ser integral, aún en sus peores crisis como la actual. Cuando digo que la iglesia es integral, lo voy a explicar después. Voy a explicar también y voy a probar por boca del Papa que los sacramentos en sede vacante existen, y van más allá del bautismo, van más allá del matrimonio. Los 7 sacramentos están garantizados. Y en otro vídeo voy a hablar más que todo de la sustentación de Jesucristo hacia su iglesia, pero en este voy a hablar sobre todo de los dones de Jesucristo hacia su iglesia. Esta encíclica que voy a exponeros, que voy a usar para confrontar algunas ideas ajenas a la iglesia, como es la extinción del episcopado, de las órdenes sagradas, la extinción de las órdenes religiosas, la extinción de los sacramentos como de la Eucaristía, porque si no existe clero, no existe Eucaristía. Entonces yo voy a justificar con una encíclica del Papa Pío XII, que tiene casi 80 años, que es la encíclica Mystici Corporis Christi de 1943. Voy a iniciar sabiendo que hay que saber y recordarnos cada día más que Cristo es la cabeza de este cuerpo. Y cuando hablo de este cuerpo, es la cabeza del cuerpo místico que es la iglesia. Esta iglesia Jesucristo le da a esta iglesia dones. Y Cristo, en su divina plenitud, y que voy a hacer un pequeño paréntesis, hay que saber, voy a hablar varias veces de la palabra divina, tanto en este vídeo como en el que sigue. Pero debemos entender lo que es la palabra divino. La divinidad se refiere a la naturaleza divina de Dios, que es eterna, que es infinita, que es inmutable, incomprensible y trascendental. A eso nos referimos cuando hablamos de divinidad. En esta encíclica muchas veces se habla de cosas divinas, de cualidades divinas. Hay que saber eso. Entonces la iglesia, o sea, Jesucristo le da dones a la iglesia porque Él es eterno, infinito, inmutable, incomprensible y trascendental. Es importante saber estas cosas, porque esta naturaleza misma de Dios significa que no pueden dejar de existir. Entonces Cristo, en su divina plenitud, quiere que fluyan sus abundantes dones en toda la iglesia. Y Pío XII, el Papa, me dice a mí 4 dones que fluyen por divina plenitud, o sea, de forma eterna. En esta iglesia van a fluir 4 dones del Espíritu Santo en particular, que son el don de consejo, fortaleza, temor y piedad. De estos 4 dones, a mí solo me va a interesar para corroborar mi discurso el de fortaleza, que es de divina plenitud en la iglesia. Como acabo de decir, Jesucristo quiere que fluyan estos dones por la iglesia. Entonces hay que saber que el don de la fortaleza, según el catecismo de San Pío X, existen 2 ediciones de ese catecismo. Las personas que dicen que está abrogado, es cierto, pero la abrogación de ese catecismo son por unos puntos que no vienen al caso y no coinciden con los dones del Espíritu Santo. Entonces, tanto uno como otro valen para este tema, que sería otro tema hablar de los 2 catecismos que existen de San Pío X. Entonces, vamos a definir
como define el Papa San Pío X en esta oportunidad, lo que es el don de fortaleza. Nos da energía y valor para observar la ley de Dios y la ley de la Iglesia. Entre otras cosas que solamente quiero quedarme aquí, quiero definirlo hasta este punto. ¿Por qué? Porque necesito sintetizar mi discurso para vuestras caridades. Entonces, si Cristo en su divina plenitud quiere que fluyan sus abundantes dones a toda la Iglesia, entre ellos el don de fortaleza, que acabo de decir, que nos da a nosotros energía para observar, significa para cumplir la ley de Dios, se hace la ley divina y la ley de la Iglesia. Entonces, ¿para qué son estos dones? Entonces, para que todo el cuerpo aumente cada día más en integridad y en santidad de vida. Disculpadme. Es importante hacer aquí un hincapié, porque hice un paréntesis con el don de fortaleza. Y voy a hacer otro con la palabra integridad. La palabra integridad también tiene una connotación importantísima en este párrafo que el Santo Padre Pío XII me expone a mí como miembro de la Iglesia. Me dice a mí que el Cristo, estos dones de fortaleza, por ejemplo, son para que el cuerpo aumente cada día más en integridad. Y la palabra integridad tiene una definición que comprende a todos los aspectos o todas las partes necesarias para estar completo. Entonces, aquí el Papa me dice a mí que los dones, sobre todo el de fortaleza, fluyen en la Iglesia por un poder divino de Dios. O sea, Dios influye en la Iglesia para que tengan dones, para que yo pueda observar, o sea, la Iglesia pueda observar el don de fortaleza, que me hace a mí observar las leyes de la Iglesia, y que quiere que esta Iglesia crezca de forma integral, de forma completa, que no le falte nada. Entonces, para que seamos santos. Entonces, sabemos que entre las leyes de la ley de fortaleza, si me ayuda a observar la ley de la Iglesia, entonces, que me dice el Catecismo de San Pío X, en la edición previa, la edición de 1905, de no equivocarme, que me dice acerca de las leyes de la Iglesia, son 4, o son 5, disculpadme. Me dice primero que tengo que oír, tengo que escuchar, o escuchar misa entera en los domingos, en las fiestas de guardia, en los días de precepto, disculpadme. Es que tengo un catecismo en portugués y a veces. Entonces, las leyes de la Iglesia, que son 5, son los famosos preceptos de la Iglesia, que son las leyes de la Iglesia, me dicen a mí que el primero es escuchar misa entera en los domingos, en los días de fiesta, en los días de precepto, confesarse al menos una vez al año, aunque en el asunto de confesarte si estás en pecado mortal, pero discúlpame el pequeño salto, comulgar al menos en la Pascua de Resurrección, la conocida Pascua Florida, y después hablar acerca de ayunos y de diezmos. Pero lo que nos interesa es que en este pequeño párrafo que os acabo de decir, el Papa Pío XII me está diciendo de forma muy sui generis que la Iglesia no puede perder por lo menos el sacramento de la Eucaristía y la confesión. Y si eso es así, entonces tiene que haber jerarquía hasta en sus peores momentos, porque Cristo en su divina plenitud, y acabamos de decir que la divinidad es eterna, es infinita, es inmutable, es incomprensible y es trascendental. Lo bueno de esta encíclica es que ella es bastante mística. Y a veces nosotros en las conversaciones, en los diálogos, en los debates que hay entre pequeñas facciones de extravagantismo, se nos olvida a veces la mística, que es que Dios actúa en el cuerpo místico de la Iglesia, en este caso de la militante. Entonces, sabemos que Cristo, en su divina plenitud, de forma eterna, que es una de las características de la divinidad, quiere que flujan en toda la Iglesia de forma perenne, porque es así, porque es una plenitud divina. El don de fortaleza, por ejemplo, de los 4 dones, escoger de fortaleza me conviene para explicar saber explicar el por qué, aún en Sedevacante, en esta desfigurada de Sedevacante, el cuerpo místico tiene que crecer
de forma integral, le hace de forma completa con todos sus componentes y en santidad de vida. Entonces la iglesia, para tener santidad de vida, necesitamos enseñanza, necesitamos sacramentos. Y en realidad necesitamos que el cuerpo sea íntegro. Tiene que haber, más allá de que laicos rezando rosarios en su casa, tiene que haber algún tipo de clero constituido por obispos o sacerdotes y religiosos que hagan que este cuerpo sea íntegro, que hasta nos dé capacidad de santidad. Los sacramentos están garantizados porque al realizarlos la iglesia realiza sacramentos como ritos externos. Y entonces es Cristo quien produce el efecto interior en las almas. Entonces aquí ya Pío XII me está diciendo a mí que la iglesia se encarga de lo que es externo, de las señales sensibles, de que son los sacramentos, y que es Cristo quien produce el efecto interior, que es la gracia. Entonces, y aparte, es Cristo, que lo dice el Papa, me dice el Papa, asumiendo que es la plenitud, la divina plenitud de Cristo, me está diciendo que es Cristo que nos alimenta con su propia carne y sangre para apaciguar el desorden de las almas. Volvemos un poco al punto anterior, para la santidad de vida, para que el cuerpo aumente en integridad y en santidad de vida. Y me hace el ejemplo de la Eucaristía. No puede ser que los sacramentos estén anulados en esta actual crisis y en otras crisis que han existido en la iglesia. Entonces el Papa continúa, nos habla de los tesoros, o sea, se refiere a que los sacramentos son tesoros. Entonces no puede ser que estos tesoros de su divina bondad, volvemos al tema, Cristo en su perpetua, infinita, trascendental bondad los distribuye al cuerpo místico. No, en el párrafo anterior me acaban de decir que la iglesia hace sacramento con rituales externos y es Cristo que produce la gracia. Entonces, estos tesoros, estos sacramentos de la divina, infinita, trascendental bondad de Cristo, los distribuye. ¿Cómo los distribuye? Con los ministros, que son los que se encargan de la parte sensible, para que Cristo haga esa distribución en el cuerpo místico. ¿Qué es el cuerpo místico? La iglesia. Existen 3 grados de la iglesia, todos sabemos que está la iglesia triunfante, la militante y la purgante. Lo que nos corresponde somos nosotros aquí los militantes que recibimos sacramentos, porque los que están en el purgatorio no reciben sacramentos, sino las gracias de esos sacramentos, sobre todo el de la misa, y los que están ya en la iglesia la iglesia triunfante, no necesitan Eucaristía porque en el cielo no hay Eucaristía. Solo la Eucaristía existe, es aquí, en la iglesia militante. Y se benefician de las gracias de la iglesia purgante. Esto es un paréntesis que es importante. Entonces, Jesucristo, Él implora, siendo hostia eucarística en la tierra, Él es glorificado en el cielo, mostrando sus llagas, elevando oraciones al Padre Eterno. Hay que saber que Jesucristo en estos momentos está en el cielo continuando el sacrificio, o sea, haciendo un acto de propiciación en el cielo, haciendo el acto de mediación por excelencia. Eso está muy claro, esto es dogma de fe, es el único mediador entre nosotros y Dios, es Jesucristo. Si bien los otros santos y la Santísima Virgen también son intercesores de esta mediación de Cristo, aquí me dice el Papa que Jesús como hostia en la tierra y glorificada en el cielo, mostrando sus llagas y elevando oraciones al Padre Eterno. Aquí el Papa intenta decirme que existe una correlación entre Jesús eucarístico en la tierra, que aún siendo en la tierra es glorificado en el cielo, como Él en el cielo está haciendo el acto de mediación, que son esas famosas uniones concomitantes, que son términos teológicos que tienen que ver con los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Y las gracias emanadas de esos dones, acordados los dones, son los sacramentos. Son conductos para cada miembro, y estos miembros son escogidos y determinados peculiarmente. Es importante volver al tema. La Iglesia tiene una capacidad de poder
por estos dones, tener miembros escogidos y determinados particularmente. Y todos sabemos que en la iglesia existen los laicos, los casados, los solteros y los que son miembros del clero. Entonces vuelve aquí de una otra forma, relacionando los sacramentos a unas partes muy específicas de ese cuerpo, según el nivel de donación a Cristo. Y sabemos que los que más se donan a Cristo son las almas religiosas, sean estas almas solteras que se dedican muchísimo a la oración, y sean de su forma más excelsa en la vida religiosa, y sean aún de forma más excelsa como sacerdotes, como obispos. Ese es el nivel mayor de donación. No que el hombre casado no se done. Sí, él se dona, pero en su medida. Se dona el grado de donación a Cristo. Y esto es según, para el momento propio del cuerpo, para su perfección mediante la caridad. Nuevamente el Papa Pío XII me habló al principio de integridad de este cuerpo que crezca, y aquí me dice a mí que cree que este cuerpo aumente para su perfección mediante la caridad. Hay que acordarnos que la caridad, según el catecismo, tiene 14 obras que comprenden en la caridad. En fin, sabemos que en las obras de la caridad, la perfección de la caridad, no hay nada mejor que buscar lo que es caridad según el catecismo de San Pío X. Y sabemos que existen dos grupos de formas de hacer caridad. No hay otras. La iglesia nos enseña, son 14 formas. Y de las cuales se dividen en dos formas. Unas formas que son corporales, de hacer caridad de forma corporal, y otra forma de hacer caridad de forma espiritual. No viene al caso nombrar las 14 porque se nos haría muy largo el vídeo, pero yo solamente quisiera hacer énfasis en algo que siempre es una objeción de los que no creen en la jurisdicción. Como os dije, estos dones de Cristo que hacen posible la vida en la iglesia, que hacen posible, que son conductos para una perfección a determinados miembros de la iglesia, o sea, en su conjunto y en determinados miembros, para una perfección mediante la caridad, que más perfección que las órdenes religiosas, que se han dedicado a diferentes obras de caridad. No vamos a hablar solamente de las hospitalarias, que es una obra de caridad corporal, que es asistir a los enfermos. Y vamos a hablar solamente de otra orden religiosa, que es la cartuja, o los carmelitas, que es mi caso. La orden cartuja y carmelita, ellas por excelencia son órdenes espirituales. Se dedican casi todo el tiempo a rezar y hacen obras de caridad espirituales como rezar por los vivos y por los difuntos. Entonces, si Cristo quiere, por medio de su iglesia, porque Cristo es capaz de hacerlo porque es eterno y Él lo ha propuesto en la sociedad pues es fundada, que su cuerpo tenga una perfección mediante la caridad, es obvio que tiene que haber por miembros escogidos y determinados para que esta iglesia sea integral y perfecta, como Él quiere, como lo dice el Papa Pío XII. Entonces es obvio que las órdenes religiosas deben existir aún en esta extraña y larga sede vacante. Entonces la jurisdicción de los votos religiosos está más que garantizada. ¿Para qué está garantizada? Por medio de los obispos. ¿Para qué? Para esa perfección mediante la caridad, como me lo plantea Papa Pío XII en esta encíclica Mystici Corporis Christi. En fin, hay cantidad de obras espirituales que se encargan las órdenes religiosas y hasta los sacerdotes en sus diócesis o en sus comunidades. No hay manera de escapar de estos criterios de derecho divino. La iglesia en la actual sede vacante puede dedicarse a esto. Yo lo estoy justificando con una encíclica papal, con un extracto, ni siquiera con todas, con un extracto. Y continúo, estos dones son de divina plenitud. Volvemos al tema. Divina plenitud, habíamos dicho que es habíamos dicho anteriormente que eran dones de bondad divina. Volvemos a la divina plenitud para la iglesia, para que la iglesia, se asemeje cuanto es posible. Cuanto es posible a nuestro Redentor, que nos sustenta la iglesia, con el divino poder en la sociedad poder fundada. Entonces, aquí me está hablando ahorita de divino poder. Y todos sabemos que el poder es jurisdicción. O sea, Cristo está dispuesto, por derecho divino,
a darle a su iglesia, para que se asemeje cada día más a Él lo posible, la jurisdicción. Es Él que la va a dar. ¿Por qué? Por los medios sensibles, externos, que son los sacramentos. Y también porque este cuerpo tenga la capacidad también de aumentar en calidad. Es Cristo que me va a dar a mí, a su cuerpo social. Es Cristo que tiene el poder. Él tiene la jurisdicción. Tiene la capacidad de darle a esta iglesia la posibilidad que se asemeje a Él. Porque fue por Él fundada. Por ende, es derecho divino. La iglesia no puede perder esa semejanza a Cristo. Porque Cristo es el principal pontífice, es el principal obispo. Eso no puede ser que la iglesia deje de tener obispos. Entonces la iglesia cada día se parece menos a Él. Si la iglesia no es incapaz de parecerse a Cristo en una crisis, entonces la iglesia no es infalible y mucho menos es eterna. Mucho menos ella es incomprensible, ella es inmutable, ella es infinita, ella es trascendental, olvidados. La iglesia tiene que ser posible, tiene que ser cada día más parecida a Cristo en tiempos de crisis y en tiempos de paz. Y el Papa me dice a mí que me cita a San Roberto Bellarmino en un documento que se llama de Romano Pontífice. Él dice que el cuerpo místico de Cristo no debe ser considerado aislado de su cabeza, que es Cristo, sino también que Él la sustenta y en cierta manera vive en ella. O sea, que esta subsiste, o sea, la iglesia subsiste casi como un segundo Cristo. Es importante saber esto. Entonces la cabeza de la iglesia es Cristo. Es la cabeza del cuerpo místico de toda la iglesia. Ya dije que son 3 niveles. Nos compete en estos momentos nosotros, que es la iglesia militante. Es Cristo que es la cabeza. Y es que ella que vive, es Cristo, es cabeza que vive en nosotros, en nosotros, los miembros que tenemos esperanza de ser miembros vivos. Que también nos sustenta con los dones que ya hablé anteriormente. Y que nosotros subsistimos como iglesia casi como un segundo Cristo. Nada tiene que ver con la subsisten entre Vaticano II, Conciliábulo Vaticano II, cuando contraviene una enseñanza de Pío XII también, que dice que la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Y el Vaticano II, Conciliábulo Vaticano II, me dice que la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. Entonces, eso es una contradicción porque Jesucristo, cuando vino a este mundo, cuando se encarnó, Él no existía en la iglesia. Cristo funda la iglesia. Hay 2 momentos. Hay personas que creen que Cristo funda la iglesia en la cruz y otro momento cuando Él lo hace en el Pentecostés. Hay 2 momentos. Yo soy más partidario que lo hace en la cruz, que no viene al caso. Pero nosotros subsistimos porque insistimos a partir de que Cristo insiste y se encarnó. No como el Vaticano II me dice a mí que la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. En un momento la iglesia de Cristo no subsistía en la iglesia católica. Y eso no está bien. La iglesia, desde el momento que Jesucristo funde la iglesia católica. Esos dogmas de fe no podemos rechazar esta noción. Porque me perdí a San Roberto Bellarmino, disculpadme por el paréntesis, que es necesario. Porque si nosotros somos una iglesia que subsiste como si fuésemos un segundo Cristo, entonces el Papa me da una serie de citaciones de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición. Me dice que San Pablo también aborda el tema semejantemente llamando Cristo a la iglesia, imitando al divino maestro, nuevamente divino maestro, que a él mismo cuando le perseguía le habló de esta manera, la famosa frase: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le habló de esta manera porque sabemos que San Pablo, cuando era Saulo, perseguía a los miembros de la iglesia, de esa iglesia primitiva, y estaba persiguiendo realmente a Cristo. Por eso, que viene después San Pablo me va a decir que Cristo, y llama a Cristo a la iglesia. Después San Gregorio de Nicea, que es un padre de la iglesia, en su libro de Vita Moisis, llama Cristo a la iglesia. Si olvidas también a San Agustín, que determina que Cristo predica a Cristo. Entonces, el Papa Pío XII me explica que nosotros
somos un segundo Cristo, porque Cristo es la cabeza, nosotros estamos sustentados por Él en cierta forma. Entonces nosotros no podemos perder lo que es Cristo también a modo teológico, que acabo de decir a poco. Es el sumo pontífice por excelencia, Él es el mejor obispo que hay. Nosotros no podemos ser menos, tenemos que ser unos segundos obispos, y existen posibilidades en esta iglesia militante de confeccionar obispos, que es el sacramento usando el pontifical, que un obispo consagra a otro y tenéis un obispo. Y aparte hablamos de una iglesia integral, que sea completa, no puede ser deficiente. Hablamos de una iglesia que parece eso posiblemente a Cristo como un cuerpo social. En fin, con esto culmino y creo que queda claro. La iglesia no puede perder sacramentos, porque es un don que fluye en la iglesia, que es el don de fortaleza, que es un don del Espíritu Santo, que tiene que ver con la observación de las leyes de Dios y las leyes de la iglesia. Y acabo de decir que las leyes de la iglesia están recibir sacramentos de Eucaristía y de confesión. Es posible, no caduca. Por más que estemos, ¿por qué? Porque estamos hablando de derecho divino. Ya lo expliqué varias veces. Es importante saber las diferencias entre derecho divino y derecho eclesiástico. Y acabo de hablar en toda esta mi exposición de derecho divino por parte de Pío XII, de feliz memoria. Y pidiendo a Nuestra Señora, la Virgen María, que entre sus muchas advocaciones, y es considerada una con Cristo, carne una sola con Cristo, carne la misma que Cristo. Entonces pidamos a Nuestra Señora, carne una sola con Cristo, que ilumine las mentes de las personas que somos católicos y los que nos sustentan con sus sacramentos y con sus oraciones, que es el cuerpo clerical, para que ellos se organicen y puedan en el futuro próximo hacer la posibilidad de forma viable de la elección del sumo pontífice. Juve Domine benedicere, ad societatem civium super norum perducam nos rex angelorum. Amén.